Buenas tardes a todos, muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias al doctor Lenny Pavón por la invitación a estar aquí con ustedes el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de las alteraciones inflamatorias en adolescentes con depresión mayor. En una primera instancia voy a hablar acerca del fenómeno depresivo que ahora conocemos como trastorno depresivo mayor, y voy a hablar después acerca de las características inflamatorias que hemos encontrado en las investigaciones que ha liderado el doctor Lenny Pavón con nuestra población. La depresión en los adolescentes es uno de los problemas más frecuentes en la búsqueda de salud mental, y de hecho es uno de los problemas más recurrentes que tenemos en la consulta, tanto de psiquiatría general como de psiquiatría especializada de niños y adolescentes. El padecimiento se caracteriza por una serie de síntomas que incluyen áreas en lo emocional, en lo cognitivo y en lo somático, que deben de ser persistentes y que afectan el funcionamiento general. Los síntomas emocionales son la tristeza, la irritabilidad, la anedonia o la incapacidad para disfrutar las cosas, que deben de estar persistentes, no continuas, son intermitentes, van y vienen, hay días buenos y hay días malos, pero persisten a lo largo del tiempo. Los síntomas cognitivos no solamente tienen que ver con las ideas negativas acerca de la persona, en donde los adolescentes señalan que se ven feos, que son tontos, que son estúpidos, sino también tiene que ver con ideas más profundas que pueden tener contenidos de muerte o incluso suicidas. Los síntomas somáticos son aquellos que tienen que ver con las alteraciones en los patrones del comer o del dormir, que pueden ser hacia arriba o hacia abajo, en el nivel de energía o incluso en la lentitud en los movimientos. Normalmente se tienen síntomas en las tres esferas. Los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM, es muy categórico y establece que deben de ser 5 de los síntomas que estén presentes la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 semanas, que afecten el funcionamiento para establecer la categoría. Sin embargo, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en su 11ª edición salida este año, no establece un diagnóstico categórico, sino más bien dimensional, en donde los síntomas sean lo suficientemente severos para afectar el funcionamiento de la persona sin que se cuenten estrictamente como en el DSM. Se presenta más en adolescentes mujeres que en adolescentes hombres, y eso es un fenómeno que más adelante les voy a comentar de una manera general. Los adolescentes con depresión sufren problemas académicos y de convivencia familiar y con los amigos de forma muy importante, e impide el crecimiento y el proceso hacia la independencia y la autonomía. Sobre todo también impacta de manera muy negativa en la atención, la concentración y en la capacidad que tienen para el éxito académico, que cada vez es más exigente en algunos lados. La depresión en adolescentes es altamente comórbida, tanto de problemas de ansiedad, de consumo de alcohol y drogas. Nosotros llamamos ahora la asociación de problemas ansiosos y depresivos como los fenómenos internalizados. De hecho, existe una aproximación jerárquica dimensional que se denomina high-top, que incluye todo este espectro ansioso, depresivo y cómo comparten síntomas o comunalidades sintomatológicas. Es muy frecuente que los adolescentes con depresión hayan tenido antecedentes ansiosos durante la infancia, y hay cortes en diferentes lugares del mundo que comprueban esto. Algo significativo es que el consumo de alcohol preferentemente y el de la marihuana disminuye en el momento del consumo y de la intoxicación, sobre todo algunos síntomas ansiosos. Algunas veces los síntomas de la marihuana aumentan los síntomas depresivos. A la larga, ambos favorecen la aparición tanto de mayor severidad en los síntomas más que en su ayuda. El correlato más grave realmente de la depresión es aquel que está asociado con ideas de muerte o síntomas suicidas. Cuando muchas veces uno le recomienda a los familiares de los menores un tratamiento farmacológico y los papás se espantan, uno tiene la obligación de hacerles ver que el problema depresivo puede ser tan grave como un cáncer terminal que pueda matar a la persona. Bajo esa perspectiva y esa medicalización del problema, muchos papás se vuelven mucho más sensibles a la necesidad de un tratamiento farmacológico. Es muy frecuente la adversidad social dentro de los adolescentes deprimidos, no solamente la disfunción familiar, sino también el abuso. La varianza explicada al fenómeno depresivo en adolescentes en términos psicosociales es como del 50%, y también lo es así para los fenómenos biológicos. No es igual para todos los padecimientos psiquiátricos.
Los trastornos del neurodesarrollo, como los trastornos del espectro autista o el déficit de atención, tienen una carga de varianza explicada a términos biológicos hasta el 70-80%, como lo pasa también en el trastorno bipolar o en esquizofrenia. En la depresión, la interacción con el medio ambiente es muy importante. Les muestro aquí algunos datos de investigaciones del instituto. El primero es un estudio epidemiológico que se hizo a cargo de la doctora Corina Benjet, en donde muestra cómo el fenómeno depresivo, sobre todo, y en general la aparición de síntomas psiquiátricos, aumenta de manera significativa en la adolescencia. Esto es muy llamativo, sobre todo en las mujeres adolescentes, en donde la proporción de hombres contra mujeres cambia, ya que durante la infancia es 1 a 1 y en la adolescencia muy marcadamente por factores hormonales, en las mujeres se dispara al 2 o al 3 por 1. La otra es una investigación que ya tiene algunos años, que publicamos de un estudio comparativo entre escuelas públicas y escuelas privadas de la Ciudad de México, y cómo aquellos sujetos deprimidos en escuelas públicas tienen mayor adversidad psicosocial, con mayor disfunción familiar y mayor antecedentes de abuso. El tratamiento de la depresión en adolescentes debe de ser multimodal. ¿Y a qué me refiero con esto? No es simplemente darle el antidepresivo, es un tratamiento integral que nosotros le llamamos multimodal. Incluye una intervención psicosocial que sobre todo tiene que ver con llevar a la persona a un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable no solamente es que la persona pueda dormir dependiendo de su edad las horas que requiere durante la noche, y hago este énfasis porque ahora la población adolescente es muy noctámbula, y la otra tiene que ver con la alimentación y la otra tiene que ver con la actividad física. Esto es algo que de manera empírica desde hace muchos años se utiliza en los primeros abordajes de problemas internalizados, ansiedad, depresión, que es la actividad física, no solamente aeróbica, sino también no aeróbica, e incluso actividad física de bajo perfil, como puede ser la del yoga o la del tai chi. Hay evidencia científica suficiente en donde actividades como las que acabo de mencionar disminuyen de manera significativa síntomas depresivos y ansiosos, no solamente en adultos, sino también en población de adolescentes. La terapia cognitivo-conductual es el gold estándar, el estándar de oro del tratamiento psicosocial en la población de adolescentes. También la terapia interpersonal y la terapia familiar han reportado éxitos. Los tratamientos farmacológicos hoy día, en las primeras etapas del tratamiento, se recomiendan inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La FDA tiene autorizado para la población de adolescentes tanto la fluoxetina como el escitalopram. Hemos trabajado con el equipo también del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, con el equipo de la doctora Roselene Ulloa, que está a cargo del Departamento de Psicopatología, de Farmacología del Desarrollo dentro del hospital. Este tratamiento multimodal de niños y adolescentes, que ya tiene algunos años, fue hace más de 10 años más o menos, pero tenemos una actualización del mismo en el compendio de guías clínicas en psiquiatría publicado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en donde junto con el doctor Alfredo Licona, que trabaja aquí en el Seguro Social, y un servidor, tuvimos la oportunidad de participar dentro de este proceso, y les muestro aquí un detalle del árbol de decisiones dentro del algoritmo de tratamiento. Vean ustedes cómo existen cuadros y círculos. Los cuadros son las recomendaciones farmacológicas y los círculos son las intervenciones psicosociales. Después de que yo tengo el diagnóstico y hago una intervención inicial de psicoeducación que incluye no solamente la información científica del padecimiento, estrategias de afrontamiento contra el mismo, sino también incluye los procesos de hábitos de vida saludable. Si yo no tengo una respuesta significativa en pocas semanas, normalmente son de 2 a 4, lo que tengo que hacer es una primera intervención psicosocial. No, lo primero que tengo que hacer es dar el fármaco. La intervención combinada de un tratamiento farmacológico antidepresivo junto con una intervención psicosocial en los adolescentes es cuando presentan sintomatología grave del episodio depresivo. Una sintomatología grave del episodio depresivo es cuando existen alteraciones sensoperceptuales asociadas o las ideas de muerte y suicidas están presentes. Entonces, hay obligación clínica de hacer la recomendación del tratamiento combinado, sobre todo por los problemas que hay. Fíjense cómo dentro de este árbol de decisiones, después de que podemos intervenir con la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, pasaríamos a lo que sería el uso de la fluoxetina o el escitalopram.
y se tienen que esperar normalmente, tiene un sistema de upregulation, estos inhibidores selectivos, 4 semanas para poder evaluar una respuesta consistente. Hay varios reportes a nivel internacional que aquellos adolescentes y niños que no responden en las primeras 4 semanas es probable que no respondan después. ¿Por qué? Porque normalmente se recomienda que pueda darse hasta un incremento después o 4 semanas más y después otras 4 semanas más y después cambiar a la etapa que seguiría, que sería el otro inhibidor selectivo que no se ha utilizado. Eso es más o menos lo que se propone ahora, ¿no? Ahora, hemos hablado de la depresión, hemos hablado del tratamiento, porque evidentemente les voy a mostrar a ustedes los datos de un grupo de adolescentes que fueron tratados con fluoxetina, en donde estamos tratando de entender estos aspectos bajo una perspectiva translacional, bajo el aspecto inmunológico, y ver cómo varios aspectos de citocinas, factores tróficos de crecimiento y quimiosinas interactúan en la respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos con precisión cuál es el origen de la depresión. La etiología de la depresión hoy día es múltiple, como ya les dije, hay factores psicosociales que intervienen, sobre todo el estrés crónico, pero hay factores hormonales, genéticos, inmunológicos que interactúan con los mismos y tenemos que tener una evidencia sustancial al respecto. La evidencia inmunológica en depresión en adultos es más amplia y es muy limitada en población de adolescentes y prácticamente hasta estos reportes que tenemos ahora realmente era nula. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar en estos reportes que les voy a dar 3 aspectos fundamentales. Vamos a hablar de las citocinas, vamos a hablar de los factores de crecimiento y vamos a hablar de las quimiosinas. Hice esta pequeña definición porque sé que no solamente esta plática está dirigida al público especializado de la academia, sino también está abierto a través de plataformas como YouTube y Facebook, a los cuales saludo, y entonces poder explicarles de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de proteínas reguladoras de la función celular, que son las citocinas, que son responsables de la comunicación intercelular e inducen la activación de receptores de membrana. Hay 2 tipos, las proinflamatorias y las antiinflamatorias. Los factores tróficos o de crecimiento, también llamados en su general tróficos, son sustancias de preferencia proteica que junto con hormonas y neurotransmisores desempeñan una función en la comunicación celular. Y las quimiosinas son una subfamilia de las citocinas que modulan el sistema inmunológico y juegan un rol importante en la migración celular. Bajo esta perspectiva decidimos plantearnos una investigación cuyos objetivos pudieran ser: 1. Determinar la respuesta al tratamiento a las 4 y 8 semanas en un grupo de adolescentes deprimidos con fluoxetina, una dosis inicial de 20 miligramos, que es la dosis convencional antidepresiva. 2. Comparar los niveles séricos de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias entre adolescentes con y sin depresión, un grupo control. 3. Comparar los niveles séricos de citocinas antiinflamatorias entre adolescentes con y sin depresión. 4. Determinar el comportamiento de las citocinas proinflamatorias y las citocinas antiinflamatorias en la 4ª semana y en la 8ª semana de tratamiento. Determinar y comparar 7 factores de crecimiento entre adolescentes con y sin depresión y evaluar cambios en la 4ª y en la 8ª semana de tratamiento. Y finalmente, determinar y comparar 6 quimiosinas entre adolescentes con y sin depresión y evaluar cambios en la 4ª y 8ª semana de tratamiento. De tal manera que, teniendo en mente estos objetivos, diseñamos también la estrategia de publicación en 3 momentos y voy a presentarles a ustedes los resultados de las mismas. La metodología general: evaluamos nosotros a 337 adolescentes con probable diagnóstico de depresión de acuerdo a los criterios del DSM. De estos, 22 cumplieron con los criterios estrictos de los mismos y aparte utilizamos la escala de severidad Hamilton-D, que se utiliza para adolescentes, que es aplicada por el clínico, se utiliza también para adultos, y todos aceptaron, y los padres, el asentimiento y el consentimiento. Se reclutaron también 18 adolescentes para el grupo control que fueron evaluados y no se encontró trastorno psiquiátrico. Esto fue en un periodo de 2 años y el diagnóstico de depresión fue establecido con los criterios del DSM-4 por un clínico certificado. Y se tomaron muestras sanguíneas en la basal, 4 y 8ª semana. Se dan cuenta que esto realmente para una población de adolescentes es un reto muy grande, porque los tengo que convencer de que les tome 3 veces sangre. Ahora, 1 mes y 2 meses después, ¿no? Entonces es verdaderamente complicado y es por eso que en este árbol en este flujograma
Vemos cómo fueron la elegibilidad de los mismos, cuáles fueron excluidos, los principales momentos, algunas otras razones, los participantes y finalmente los que tomaron la fluoxetina y cuántos tuvieron que tomar. Solamente uno tuvimos que incrementar la dosis de fluoxetina, ¿no? Tenemos en esta tabla que ven ustedes aquí a la derecha las características sociodemográficas generales de ambos grupos. Tenemos en la primera columna las características, en la segunda el grupo de voluntarios sanos, y en la tercera el grupo de adolescentes, y no encontramos diferencias significativas. Realmente, algo que quiero mencionar es que en el grupo de adolescentes con depresión teníamos un grupo que era su primer episodio y teníamos otro que eran episodios recurrentes. Algo que debo mencionar es que aquellos que tenían un episodio recurrente habían estado libres de tratamiento por lo menos 6 meses antes. La primera publicación fue esta que tuvimos la oportunidad de llamarla Inflammatory Profiles in Depressed Adolescents Treated with Fluoxetine en un estudio de seguimiento. Quizás lo más importante es que lo que podemos ver aquí en esta primera clínica son las evaluaciones del Hamilton de depresión. Ustedes van a ver en esta gráfica cómo en la semana 0 teníamos una puntuación que estaba en la media de 20, cómo en la semana 4 bajaron de manera significativa y cómo en la semana 8 no hubo una gran diferencia, más que mínima dentro de la diferencia. Algo que nosotros sabemos es que para establecer una reducción del Hamilton hay diferentes criterios para establecer respuesta. Hay quienes establecen una respuesta cuando hay una reducción del 50%, hay otros que refieren del 35%. Nosotros cumplíamos con criterios de ambas para la reducción de la sintomatología, entonces es efectivo el tratamiento. Quizás esta es la primera imagen en donde yo les pido que pongan atención. En la primera les muestro a ustedes los datos de lo que serían los datos de los elementos proinflamatorios y en la segunda los elementos antiinflamatorios y vemos cómo realmente en todos, excepto en 2, el grupo de adolescentes con depresión tenían mayores valores tanto de los elementos de las citocinas proinflamatorias como de las antiinflamatorias. Únicamente la interleucina 1-RA y la interleucina 10 eran aquellas que no tuvieron una diferencia significativa dentro del grupo. Cuando nosotros vemos la respuesta en la 4ª y en la 8ª semana, nuevamente con los elementos proinflamatorios y con los antiinflamatorios, vemos que realmente tenemos un fenómeno mixto, porque primero disminuyen y después vuelven a subir. Y pasa lo mismo con los antiinflamatorios, en particular con 2 de ellos. Entonces tenemos algunos elementos en donde disminuyen y luego suben y no se mantienen igual en la 4ª y 8ª semana, que es uno de los factores. Espero que no se me acabe porque aquí me está diciendo que la batería se está agotando. Entonces, espero que acabe la presentación, ¿no? La segunda publicación, hablamos acerca de lo que nosotros llamamos aquí como alteraciones en los factores de crecimiento y yo creo que en esta publicación lo que más llama la atención es que nosotros tenemos nuevamente en la primera columna lo que son nuestros factores, tenemos el grupo de sujetos sanos, tenemos la evaluación 0, la evaluación a las 4 semanas y la evaluación a las 8 semanas y vemos las comparaciones entre lo que es la semana 0 y los sujetos sanos, en donde tenemos pues valores significativamente altos, mayores en todos nuestros grupos de adolescentes deprimidos. Y después vemos las diferencias entre la semana 4 de tratamiento y la semana 8 de tratamiento contra la primera, ¿no? Que bueno, no se me vaya a apagar. Lo que vemos es que tenemos 3 factores que en la 4ª semana se modifican, sin embargo en la semana 6ª no encontramos diferencias significativas contra la basal. Nuevamente estamos teniendo un comportamiento mixto en lo que nosotros entendemos como estos factores de crecimiento. Finalmente, cuando reportamos los valores de citocinas, que fue la primera en 2018, la segunda en 2019 y esta tercera en 2020, lo que nosotros encontramos nuevamente son nuestros factores, tenemos el grupo de sujetos sin depresión, sanos, los adolescentes sanos, tenemos la semana 0, la semana 4, la semana 8, y nuevamente vemos las diferencias, como si existen algunas a la semana 4 y otras a la semana 8. Algo que nos llamó la atención es que ninguna de nuestras asociaciones, ni con citocina, ni con factores de crecimiento, ni con quimiosinas, estuvieron realmente relacionadas con la respuesta. Hubo una correlación significativa con las respuestas de Hamilton de depresión.
Algo que puedo decirles a ustedes es que la mayoría de los adolescentes mejoran los síntomas depresivos en la cuarta semana de tratamiento con fluoxetina a 20 miligramos. Solamente hubo necesidad de incrementarle a 1 a 40 miligramos. Acuérdense que podemos llevarlos hasta 60 miligramos, que normalmente es la dosis para otros trastornos como podrá ser el obsesivo compulsivo. Existe un interjuego entre los niveles de citocinas, la depresión y el tratamiento con fluoxetina que no acabamos de entender del todo y que evidentemente nos hace ver cómo existen ciertos patrones inflamatorios dentro de lo que conocemos a la respuesta al tratamiento con el antidepresivo, y esto nos hace pensar en muchas ocasiones que a lo mejor estamos ante un epifenómeno de respuesta de lo que nosotros pensamos que estamos encontrando. Es el primer reporte en adolescentes deprimidos en reportar elevación de citocinas, de interleucina 12, 13 y 15, de la elevación de factores de crecimiento, de la interleucina 7, 9, 17A, BGF, FGF, GSF, GMSF y la elevación de quimiosinas, especialmente de eotaxina y de la IP10 y de interleucina 8. Como conclusiones, podemos decir que existe la participación de diferentes factores inflamatorios en la depresión en la población adolescente y que hay un interjuego entre estos cuando damos un tratamiento con fluoxetina y los niveles de citocinas, factores de crecimiento y quimiosinas. Algunas de las alteraciones explican en parte las alteraciones cognitivas de memoria y aprendizaje asociadas a la depresión en adolescente. Sin embargo, tendríamos que hacer evaluaciones cognitivas pre y post para saber si realmente estamos haciendo una influencia. Esto es algo que nosotros vemos frecuentemente cuando tenemos el cambio con el tratamiento farmacológico. Es necesario integrar la participación de estos factores inmunológicos en la fisiopatología de la depresión y sobre todo en la depresión de adolescentes. Muchas gracias. Doctor de la Peña, muchas gracias por su participación, sin duda interesantes resultados. Qué bueno que mejoran los scores con el tratamiento y no viceversa, ¿no? Porque las citocinas que mejoran y los scores no.